la reforma energética planteada en las últimas horas de la semana pasada, un debate de bastantes horas y que se logró materializar ya en su conclusión el pasado sábado, si la memoria no me falla, el sábado por la madrugada, y poder pedirle a nuestra diputada secretaria general del partido, Diana Karina Velázquez, y al coordinador de los diputados federales, Pedro Ignacio Domínguez, el poder que nos puedan compartir algunas de estas ideas de la reforma energética, y desde luego agradeciendo, como siempre, a nuestro delegado del Comité Ejecutivo Nacional, al licenciado Julián Lozanilla Contreras, su apoyo y su respaldo siempre en estas actividades del partido. Si me permiten... La sesión más grande, más larga de la historia, con 72 horas y 40 minutos, en donde concluimos lo que fueron las leyes secundarias de la reforma energética, una reforma complicada, una reforma de gran calado por su misma importancia, en donde buscamos sobre todo el beneficio social de los mexicanos, por muchos motivos. Primero, porque acabamos de aprobar que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad dejan de ser paraestatales, y esto nos conlleva a que haya inversión tanto de particulares, tanto nacionales como extranjeros, con la finalidad pues, de generar gas shale, de generar energías limpias, pero sobre todo generar el tema de tener empleos y finalmente concluir con la baja de lo que será la luz, de lo que será el gas. Esos son de los objetivos más importantes, por eso les comento que es una reforma social, ya que nosotros en México importamos el gas natural con un precio 4 veces más caro de lo que pudiéramos nosotros al producirlo aquí en México, venderlo, abaratarlo. Y ahorita ya se cuenta con los mecanismos necesarios para que se pueda empezar a explotar este gas natural, que en México tenemos una gran franja, sobre todo en la parte del norte de este gas, y que hoy con tecnología de punta tenemos las grandes posibilidades de sacarlo, de que las empresas interesadas lo vendan y sin ninguna complicación, porque sí se comenta mucho el tema de la contaminación, el tema ambiental. Quiero decirles que estas leyes secundarias fueron basadas específicamente en todos los temas, sobre todo protegiendo el medio ambiente, protegiendo la manera en que se va a tratar el fracking, de cómo se va a estar ahora quebrando por donde vienen por donde viene este gas, para tener los ductos necesarios. También se protege mucho el tema de los ejidatarios. Miente quien diga que se le va a despojar a los campesinos de sus tierras. Por el contrario, aquí va a haber tanto venta como una renta en quienes así lo decidan, incluyéndoles un porcentaje de un 2% de sus ganancias. Así en lo general, decirles que fueron sesiones muy pesadas entre víboras y ratones que aparecieron en la sesión, y concluyendo desafortunadamente el día de ayer con el fallecimiento de una gran compañera, de una diputada del Partido Revolucionario Institucional, electa por el Distrito 1 de Piedras Negras, Coahuila, y que pues lamentamos mucho el fallecimiento de nuestra querida compañera Irmita Elizondo. Le dejo la palabra al diputado, nuestro coordinador, a Pedro Ignacio Domínguez. Está a punto en los siguientes años de obtener su autonomía energética, por lo cual el panorama pintaba negro para nuestro país si hubiéramos seguido con el mismo esquema de ponerle todos los huevos a la canasta de Pemex. En ese sentido, el poder utilizar y explorar nuevas formas energéticas como es el gas shale, que como lo dice mi compañera secretaria general y diputada Karina Velázquez, está comprobado que la técnica de extracción en base al fracking no es ni contaminante de los mantos acuíferos ni de la atmósfera, al contrario, genera una energía limpia como es el gas natural. Este gas shale que ha provocado parte de esta revolución energética en Estados Unidos, tenemos
ricos y grandes yacimientos en el norte del país y particularmente en Chihuahua. Y aquí en Chihuahua nos vamos a ver beneficiados porque tenemos que reconocerlo. El gobernador Duarte tuvo una visión anticipada de esta revolución energética que se va a vivir en el país e impulsó un sistema de gasoductos, el más grande de la República en cualquier entidad federativa, lo cual nos hace estar listos para que cuando empiece a extraerse el gas Shell inmediatamente pueda trasladarse y comercializarse a otros puntos de la República. Este tema es importante porque con esta reforma se aumenta la participación que tendrán las entidades federativas de los ingresos petroleros. Actualmente la participación es del 73% y se aumenta a un 80.29% a distribuirse entre las entidades federativas. Pero además aprobamos un impuesto local, un impuesto que van a obtener las entidades de donde se extraiga petróleo o donde se extraiga gas, Shell en este caso para el estado de Chihuahua, y ese impuesto va a quedar en el estado, en los municipios, y va a estar etiquetado para rubros de infraestructura educativa, de electrificación, de desarrollo social en general. Entonces nos trae un gran beneficio, además de la derrama económica que se genera por sí misma, esta actividad que tendrá la ampliación de lo que es el paradigma de la energía en México, dejando de petrolizar la economía y incrementando pues o dándole también mayor preponderancia a lo que es la producción de electricidad. Otro tema importante que nos interesa a nosotros porque redunda en competitividad para las empresas y porque se traduce en bienestar para los hogares familiares. El tema de la gasolina. Recordemos que la gasolina se importa en México el 50% de la que se consume, es decir, nosotros producimos el petróleo, lo vendemos y nos lo regresan transformado en gasolina. Por eso los famosos y malqueridos gasolinazos que está determinado terminan este año 2014 y a partir de 2015 se establece un tope máximo al precio de la gasolina por parte del Estado mexicano. A partir de 2016 se van a poder expender litros de gasolina no únicamente en los expendios de Pemex, sino de otras empresas, y a partir de 2017 la importación de gasolina va a ser libre. Hasta 2016 únicamente Pemex puede importar gasolina y a partir de 2017 la importación de la misma va a poder ser libre y nos va a llevar a un régimen de libre mercado donde la competencia va a provocar que obviamente baje el precio de la gasolina, estando protegido por el Estado mexicano con un precio máximo de la misma. Y otro tema que tiene que ver con competitividad y con el bienestar de las familias mexicanas es el tema de las tarifas de energía eléctrica. Ustedes saben que en el estado de Chihuahua es precisamente el PRI, nuestro partido, el único partido que abanderó desde el año 2002 la causa de las familias mexicanas de defender esa quita de subsidio que realizó en su momento el presidente Vicente Fox y que provocó un incremento en los recibos de luz, que comúnmente los conocemos. A partir de esta reforma energética, nosotros creemos que va a haber un decremento en las tarifas de luz en un periodo de 2 años a partir de que se empiece a aplicar en los hechos la reforma energética. Ojo, a partir de que empiece a aplicarse en los hechos la reforma energética, no a partir de su publicación ni de su aprobación, por una fórmula muy sencilla. La energía eléctrica se produce por combustóleo,
que es 4 veces más caro que el gas natural y además es 66% más contaminante. Con esta inversión que se va a permitir privada y que es necesaria para CFE, vamos a poder lograr nosotros que haya producción de energía eléctrica en base a gas natural. Los costos de producción serán menores y por consecuencia el costo o el precio que se ofertará al público será también obviamente menor y se verá reflejado en los recibos de luz, no solamente de las familias, sino también del sector productivo mexicano, de las industrias, de las empresas, de los comercios, del campo, lo cual nos va a generar condiciones de una mayor competitividad y productividad. Es una mentira que desaparece el subsidio a la energía eléctrica. Se mantiene el párrafo segundo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. Claramente señala la facultad del Poder Ejecutivo de otorgar una tarifa diferente a la que establezca la comisión que va a señalar las tarifas, y esto no es otra cosa más que estos subsidios que conocemos como aportación gubernamental que aparecen en nuestros recibos de luz. Se mantienen y bajo una lógica elemental, mientras no entre en pleno vigor los beneficios de la reforma, sería contraproducente retirar este subsidio por parte del Estado mexicano. Así que nosotros les decimos a todos los ciudadanos que no hagan caso de las voces que quizá por desinformación señalan que desaparece la aportación gubernamental o el subsidio. Se mantiene por tiempo indefinido hasta que sea momento de retirarlo, cuando ya estemos con tarifas que por sí solas sean más económicas y más benéficas para las familias mexicanas. Y sí, se establecen apoyos focalizados para poder extender al 100% del territorio nacional la red de energía eléctrica. Actualmente ocupa un 90% del territorio, y sí, se establecen estos apoyos focalizados para zonas de marginación urbana y rural y poder otorgar un incentivo adicional a estos grupos que viven en situación de marginación, independientemente de esta aportación gubernamental o subsidio generalizado que, insisto, persiste. Finalmente, otro tema importante de precisar es que para nada existe en esta reforma la figura de la expropiación de tierras. No hay tal. Lo que existe es una figura de ocupación temporal, donde mediante un acuerdo de voluntades entre el propietario de la superficie de la tierra, porque recordemos que el propietario de lo que está bajo la tierra, de los hidrocarburos, del gas, es el Estado mexicano, que es un punto fundamental. Podrá convenir con Pemex, con alguna de las empresas que participan en este o participarán en este proceso energético, podrán convenir una renta y o una utilidad de lo que se obtenga de esa extracción, que en el caso del petróleo va del 0.5 al 2.5% de la utilidad, y en el caso del gas va del 0.5 al 3%. Entonces, lejos de haber una afectación a la propiedad mediante la figura de la expropiación, se otorga la facultad de establecer, de utilizar figuras del derecho privado como el arrendamiento, la servidumbre, y obtener un beneficio directo de la utilidad que se obtenga por esta explotación, pues ya sea de gas o de petróleo. Estos, desde mi punto de vista, son algunos de los puntos más relevantes de la reforma. Desde luego, creo que ustedes tendrán algunas preguntas y aquí estamos nosotros para responderlas, diciéndoles que nosotros no criticamos y no censuramos a quienes piensan y votaron de forma diferente a nosotros. Pero lo que sí queremos dejar muy en claro es que los diputados priistas votamos en conciencia,
porque estamos convencidos que esta reforma tenía que darse no ya, sino desde hace muchos años atrás. Sin embargo, fue gracias a la capacidad del presidente Peña Nieto que hoy podemos ver cristalizada esta reforma energética, y los diputados del PRI, de forma consciente, voluntaria, convencidos, la apoyamos con nuestro voto y la estamos defendiendo, y vamos a hacer todo lo necesario para que se convierta en realidad lo que se plantea como beneficios para la sociedad en general mexicana, y particularmente nosotros que representamos los intereses de la sociedad chihuahuense. Antes, el agua es agua salina, es decir, agua que se obtiene a más de 3.000 metros de profundidad, que no es potable, es decir, que no nos va a afectar a los chihuahuenses en el caso de utilizarse en los pozos para obtener el gas Shell. Es agua salina, no potable, insisto, y esos son pues los elementos que tenemos nosotros desde el punto de vista técnico para avalar este método que es el fracking. Y respecto a la voluntariedad del subsidio, bueno, actualmente así es un subsidio que otorga el Poder Ejecutivo de forma voluntaria. Se mantiene esta facultad del Poder Ejecutivo de poder mantener este subsidio, no se retira, como se mencionó que se había retirado esta facultad, se mantiene, y la garantía que tenemos nosotros es que el Poder Ejecutivo encarnado en el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tiene un profundo interés en mantener esta tendencia de proteger la economía de las familias mexicanas, manteniendo esta aportación gubernamental en los recibos de energía eléctrica. El dictamen o la opinión que nos merece pues una similitud con lo que vivimos en el norte de México es en lo que estamos apoyados nosotros con este tema de fracking exclusivamente. Este impuesto local, bueno, tendremos que autorizarlo, ya su composición, los diputados en el presupuesto, en la ley de ingresos de la federación, tendremos que otorgar esta facultad a las legislaturas locales para que puedan ellos establecer los procedimientos a través de los cuales se van a ingresar estos recursos, pero sí queda claro que no van a ingresar a la federación ni se van a regresar, sino que directamente los asignatarios, es decir, Pemex o las empresas particulares que utilicen o que exploten o que exploren en el territorio de las entidades de los municipios, serán quienes tendrán que reportar el pago de este impuesto. Estamos señalando eso, ¿no? Actualmente la inversión que se hace en Pemex es de 27,000 millones de pesos. Se planea que con esta reforma se incremente en un 50% en 2015 únicamente, llegar a superar los 40,000 millones de dólares. Obviamente, uno de los elementos fundamentales será que Pemex pueda ampliar su sector de refinerías para no importar gasolina y poder nosotros producir nuestra propia gasolina en un mediano y largo plazo. Es uno de los temas fundamentales. Y con el tema del fracking, insisto, es un tema harto polémico, ¿no? Vemos, por ejemplo, en España, donde inclusive la Corte se pronuncia dejando al arbitrio de las comunidades la utilización o no utilización, porque depende mucho de la zona donde se encuentren los yacimientos, de las características que tenga la zona, para ver si es un elemento que puede ser dañino al medio ambiente o no dañino. En el caso del norte de la República está acreditado que no generará ninguna de las consecuencias negativas, generará al contrario, energía limpia, como es el gas natural, y ahí están los hechos. Tenemos que importar desde luego tecnología del sur de Estados Unidos, principalmente Texas, que es el principal productor de gas Shell en el mundo. Entonces, afortunadamente tenemos esa cercanía para poder importar y luego ya desarrollar nuestra propia tecnología. No hay un señalamiento expreso sobre cuántas refinerías se van a construir. El tema de las expropiaciones que pueden tener algunos ejidatarios o los productores,
no sé si se constituirá un tribunal que pudiera dirimir ahí las constitución sobre eso. No hay expropiación, debe haber un acuerdo entre el asignatario Pemex o la empresa particular con el órgano de dirección de la tierra comunal en los mismos términos que se diese con un particular. Y algo muy importante, todo queda sujeto al arbitraje en términos de las leyes y de las autoridades locales. Para los ciudadanos. 2 años, como lo comentamos, 2 años, insisto, no a partir de esta aprobación, no a partir de la publicación, sino 2 años a partir de que empiecen a realizarse, a ponerse en práctica ya todas las acciones, las políticas públicas, los actos que lleven o que se deriven de esta reforma energética. ¿De cuánto tiempo se llevaría más o menos el proceso? Empezaría en 2 años y bueno, será un proceso continuo, ¿no? Evolutivo, iniciándose aproximadamente y sin que sea una fecha terminante a partir de 2 años, y será un proceso de evolución continua. Bueno, buenas preguntas. Respecto a la finanza de Pemex, pues la oposición, el PRD, fue muy insistente en mencionar que se va a destruir los locales como la CFE que quedan en desventaja. Respecto a eso también, los pasivos que suman la deuda pública, ¿cuál va a ser la afectación directa para los ciudadanos? ¿Y quiénes van a integrar? ¿Quién va a poner a quienes integren los órganos reguladores? Bien. Los órganos regulares se integran a propuesta del Ejecutivo con ratificación del Senado. 2. A Pemex se le reduce grandemente su carga fiscal de un casi 74% que pagaba, ahora se reduce un 65%, se le disminuye grandemente la carga fiscal que tenía. Y el tema de los pasivos laborales no son 1.7 billones de pesos, como se dice. Los transitorios de la reforma se establece que se deberá realizar un estudio actuarial para determinar, en primer término, exactamente cuál es el monto de los pasivos laborales, por qué se están trasladando o quitando de Pemex y de CFE y se trasladan a otra entidad del Estado, porque tenemos que hacerlas empresas productivas del Estado con capacidad de competir frente a los particulares, y este pasivo laboral sería un lastre. Aquí vale la pena aclarar que no se está haciendo pública deuda privada, en lo absoluto. Son paraestatales, Pemex y CFE, y este pasivo laboral ya es una deuda pública. Obviamente, mediante este estudio actuarial, que se ha dado un término de 1 año para su realización, se determinará cuál es el monto exacto de estas prestaciones laborales exclusivamente, y sobre aquello que no determine el estudio actuarial se fijarán responsabilidades contra los responsables. Número 2, se va a trabajar, se va a sugerir, y hay señales muy claras, evidentes del sindicato de Pemex, que tienen que modificar su contrato colectivo de trabajo. Establecer prestaciones de seguridad social, sí, pero tal y como las reciben los burócratas federales en su gran mayoría. Dejar un régimen de prestaciones de privilegio, porque eso creo que no beneficia a nadie y nosotros no estamos de acuerdo con esa posición. Y 3, implementar un programa de austeridad para poder disminuir estos temas. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar este pasivo laboral, sea cual sea su monto? Y digo sea cual sea su monto porque la Auditoría Superior de la Federación tendrá 1 año para poder determinar cuál es el monto real del pasivo laboral. Se crea una figura que es el Fondo Nacional del Petróleo. El Fondo Nacional del Petróleo es un fideicomiso donde interviene el Banco de México y donde todos los ingresos petroleros, tanto de Pemex como de las empresas particulares, irán a dar a este fideicomiso, y hasta un 4% del PIB, que por ejemplo en 2013 estuvo estimado en
15.4 billones de pesos. Cuando se llegue a un 4.7%, esto se va a destinar para poder realizar pagos a presupuesto, cubrir este tipo de pasivos. El excedente, a partir de 4.7%, va a constituir una bolsa o un fondo de ahorro a largo plazo. Y cuando este fondo de ahorro a largo plazo llega al 3% del PIB, el excedente, los diputados, en ejercicio de las facultades que les establece el artículo 74, podrán hacer asignaciones al presupuesto. Bueno, en lo que suceden estos cambios, nos va a sentir la economía mexicana, todos estos torneos de inversiones, ya existen, o sea, no se va a resentir porque ya existe, no es contratación de deuda, ya existe esta deuda. Estaba en una bolsa, se va a cambiar a otra bolsa, ya existe. Entonces no va a haber una afectación en la economía mexicana porque no está contratado, es decir, no estamos contratando una línea de crédito, ya existe. Entonces no puede haber una afectación.